Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. El presidente de la República aseguró que se mantiene firme con sus promesas de campaña a pesar de los llamados de la oposición para renunciar a su programa. Esto tras la derrota oficialista de este domingo. Bueno, La Moneda analizará el escenario este miércoles junto al oficialismo que pide a Chile Vamos lograr acuerdos en el Congreso para sacar adelante las reformas. Bueno, el próximo Consejo Constitucional estará compuesto, como usted bien sabe, por 51 integrantes, con lo cual, y atención con esto, el quórum de 3/5 para la aprobación de normas corresponde a 31 consejeros. Es decir, por ejemplo, y aquí nos vamos a ver las cifras, los 23 consejeros del Partido Republicano y 8 de los 11 consejeros del Pacto Chile Seguro. Ahí están cubiertos los 3/5. Mientras que el quórum de 2/3, que también es importante. ¿Por qué? Porque le da poder de veto sobre propuestas de la comisión de expertos. Es decir, puede cambiar lo que están ahora definiendo los expertos y ese se alcanza con 34 consejeros. Es decir, vamos a los números nuevamente, justo la suma de todos los republicanos con todos los consejeros de Chile Seguro. Los celestes con los azules suman 34. Es decir, tienen los 2/3 y tienen los 3/5. Y tras el amplio triunfo del Partido Republicano en las elecciones del domingo, el diputado republicano Johannes Kaiser aseguró que no tienen por qué respetar las 12 bases constitucionales. Claro, precisamente por esto. Bases que fueron aprobadas, recordemos, previamente por los partidos, pero ese acuerdo, también recordemos, ellos no fueron parte, los republicanos. Vamos a la noticia internacional del día. El expresidente Donald Trump fue declarado culpable de agresión sexual a una periodista en un caso que 30 años después ha golpeado al exmandatario en medio de un juicio civil histórico. Para conocer todos los detalles estamos con nuestra editora internacional Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Bueno, un caso que vuelve entonces a golpear al expresidente de Estados Unidos, que se convierte, además tú lo mencionabas, en el primer exmandatario estadounidense en ser acusado y en ser además legalmente acusado de abuso sexual. Es un caso, Connie y televidentes también, que data de 1996, que se presenta formalmente hace un par de años. Recordemos que esto viene del libro que escribía justamente esta periodista E. Jean Carroll en el 2019, y de ahí eso básicamente lo que hace es mostrarse también como probatoria, como algún tipo de pruebas. Algunos cuestionan también qué tan sólida es esta acusación. Lo que se ha dicho por parte de la defensa del expresidente es que esto va a ser apelado efectivamente y que no se quiso llevar al expresidente al estrado para no hacer un circo, fue lo que dijo su defensa. Lo que decían además era que finalmente él simplemente iba a declarar que no lo hizo, que fue efectivamente lo que vimos hacer en las próximas horas. Vamos a revisar justamente parte de la nota de Fernanda Navarro para entender un poco más este asunto. Oye, Andrea, es súper importante, como claro, porque uno se pregunta, ¿por qué recién ahora? Nunca hubo ni una querella, ni una demanda por este caso anteriormente. O sea, es primera acción legal que hace esta mujer, ¿cierto? Claro. Y es un juicio civil, o sea, busca una indemnización en dinero. No busca meterle una condena ni meterlo en la cárcel, no es un juicio penal. Nunca estuvo eso contemplado. Ella siempre dijo que primero quería demostrar que ella tenía prácticamente una verdad, y cuando finalmente él es acusado de abuso sexual, lo que ella dice es que ella representa a todas las mujeres, a esa veintena de mujeres que de alguna forma han acusado en algún momento al expresidente Donald Trump de haberlas abusado sexualmente. Sin embargo, ahí lo veíamos en la nota de Fernanda Navarro, él dice, yo no conozco a esta mujer, nunca la he visto, pero hay un dato curioso y que tiene que ver también con lo que él le declaraba a los abogados, porque finalmente él decía que se parecía o que era su segunda esposa. Se confundió en algún momento y decía que no era su tipo, así que está bien, de cierta forma, bien inconforme ese tipo de declaraciones. Pero vamos a revisar justamente, acá dice, bueno, parte entonces de lo que dice él, que no tiene la más mínima idea de quién es esta mujer, que es un veredicto. Él insiste, Connie, en que esto es una casa de brujas, que lo quiere de cierta forma apartar de la carrera republicana. Y es una operación política. Exacto, que es una operación política, y eso es lo que dice gran parte de los republicanos también. La gran incógnita es si finalmente el Partido Republicano se va a hacer el de
la vista gorda o a mirar hacia otro lado y va a permitir que un expresidente acusado de abuso sexual va a quedar finalmente como el candidato de su partido. Y vamos a revisar también, Connie, cuáles son justamente los procesos que le quedan al expresidente Donald Trump, porque estamos hablando de que esto es un proceso civil, pero él tiene 5 procesos al menos que están en materia justamente penal y que ahí tendría que ver, por ejemplo, el tema del asalto al Capitolio, el tema de esos documentos que encontraron también en su casa en Mar-a-Lago. Ahí estamos viendo también el caso de Stormy Daniels, que es por el cual él fue imputado en el mes de abril con esos 34 cargos que hablaban de pagos ilegales. El asalto al Capitolio, que también se investiga si finalmente él tuvo algún protagonismo o no frente a lo que pasó el 6 de enero de 2021. Y también el tema de los documentos secretos, que era lo que les mencionaba, que también se fue en esos documentos que fueron encontrados en su residencia, documentos además secretos que no se sabe porque él sacó de la Casa Blanca después de haber terminado su periodo. Todo lo que tiene que ver con las finanzas de la organización Trump, que es importante, partió también como un caso civil, pero luego se convirtió en un caso penal porque dijeron que prácticamente su emporio estaba trabajando como una empresa criminal. Ocultaba impuestos, inflaba el valor de sus propiedades para acceder a crédito y lo reducía para evitar impuestos. Y también uno de los casos más importantes que tenía que ver con lo que había sucedido en Georgia en estas elecciones de 2020, en donde él finalmente decía que le habían robado las elecciones, hacía una llamada diciendo al delegado de Georgia que le faltaban tanta cantidad de votos para ganar las elecciones. Y ese sería entonces uno de los panoramas que vamos a tener de cara a lo que va a ser las elecciones de 2024. Bastante tema judicial tiene todavía por delante Donald Trump. Andrea Aguilar, muchas gracias, muy buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Son las noticias. Le pegué una patada en sus partes íntimas, así relata una mujer la temeraria reacción que tuvo frente a un grupo de delincuentes quienes intentaron robarle su vehículo. Esto ocurrió en una encerrona en Vitacura. Mientras tanto, en la comuna de Santiago, vecinos lanzaron piedras desde sus balcones para frustrar el mismo delito. Y vamos a otras noticias. Esta jornada fue promulgada la Ley contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, una normativa que permitirá, entre otras cosas, aumentar la fiscalización a la ruta del dinero y entregar más facultades a las policías. Bueno, la pregunta es evidente, ¿no? ¿En cuánto va a ayudar esto en la lucha contra la delincuencia? Davor Juranovic analizó los alcances de la ley junto a especialistas. A 50 días de pena remitida fueron condenados 3 ejecutivos de ENAP por delitos medioambientales en el caso crudo iraní. La Fiscalía calificó el fallo como histórico, mientras que las víctimas consideran que la sanción es insuficiente. Bueno, y se termina el llamado DICOM de la salud porque entró en vigencia la ley que bloquea la información de las personas que tienen deudas relacionadas a servicios de salud. Bueno, es una norma que busca apoyar a las familias a quienes, producto de estas deudas, se les ha dificultado mantener sus tratamientos médicos y obtener además créditos para pagarlos. Finalmente, el gobierno ingresó al Congreso la esperada ley corta de las ISAPRES, que pretende hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. La normativa impide a las aseguradoras privadas repartir sus utilidades hasta pagar la deuda con los afiliados. Cosas que siguen pasando en Chile. Exactamente. Alguien que queda y que no tiene cómo financiar y seguir financiando la enfermedad de sus propios hijos. Lamentable. Bueno, vamos con otras informaciones. Cientos de venezolanos se mantienen en la frontera norte del país buscando alguna forma de retornar a su nación. Claro, el gobierno anunció que mañana viajará una comisión a Venezuela para buscar, lo que está buscando es gestionar nuevos vuelos que permitan el regreso de estos migrantes. Bueno, es una de las 2 fechas más importantes para el comercio y la gastronomía. Hablamos del Día de la Madre, una celebración que este año esperan sirva para reactivar ambos sectores, pero también el empleo. Igual sigo defendiendo el regalo del marco de foto con palitos de helado o el collar. El que se hace manualmente. Sí, pues el collar con los fideos pintados con témpera. Pero, ¿qué regalarle? ¿Dónde invitar, por ejemplo, a la mamá este domingo? Mira. Y esta es una buena noticia. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, Chile no reporta fallecidos por COVID. Pero la red de salud no baja la guardia frente a este virus, ni menos frente a las otras infecciones respiratorias que han ido en aumento y que podrían alcanzar un pic de atenciones dentro de 21 días. Estamos terminando las noticias. Como siempre, damos las gracias por estar junto a nosotros. Sigan nuestra sintonía, ya llega Todo por mi Familia. Y luego, por nuestro canal 24 Horas, una nueva edición de Vía Pública con Matías del Río.
Buenas noches. Que ya anda por acá nuevamente. Ya anda circulando. Buenas noches, hasta mañana. Esté bien.